Putin ya no busca acuerdo. Finalmente, después de las conversaciones que hubo entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, tal como lo enunciamos aquí en Scanner Internacional, ambos se repartieron los conflictos mundiales y Donald Trump le cedió Ucrania a Vladimir Putin y este último le cedió Venezuela a Estados Unidos. Y así lo anunciamos y así se está dando. Pero ¿hay un vencedor? Lamentablemente en los conflictos mundiales no podemos hablar de un vencedor. No son carreras de caballo, no es un juego en un casino. Es el devenir histórico de la humanidad. Vladimir Putin se dirigió a Pekín para participar en el desfile de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que China, país donde ocurrió el desfile, fue uno de los grandes países víctimas de esta Segunda Guerra Mundial, puesto que Japón invadió China dejando un saldo de centenas de miles de muertos, por no hablar de millones. China no participó en la Segunda Guerra Mundial, fue país vencido por Japón y al mismo tiempo decimado por Japón, quedando en una terrible miseria de la que por supuesto han ido saliendo y han salido mejor, puesto que se están transformando en la primera potencia, no solo económica, sino que también política y, como lo veremos en el concierto internacional. Un desfile como no se había visto nunca antes, con miles de efectivos y además con armamento, incluyendo armamento nuclear, que estuvo allí presente en el desfile. Xi Jinping, el presidente de China, declaró al final del desfile: el ascenso de China es imparable. Y lo recordamos tanto a nivel comercial como político y militar. Estuvo presente casi todo el BRICS, entre ellos Vladimir Putin y China, por supuesto. También estuvo presente Irán, país que no forma parte del BRICS, pero que ya es miembro postulante en espera de decisión, prácticamente ya aceptado en este grupo económico. Con esta demostración de fuerzas, en realidad Vladimir Putin ya no necesita un acuerdo con Estados Unidos. Le dejó libre el paso para Venezuela, pero se le ha complicado a Estados Unidos porque la estrategia de Estados Unidos era que al poner esos barcos allí en el Mar Caribe, Maduro se arrancara a Cuba, Nicaragua, Rusia, donde quieran, pero no resultó así. Maduro no se arrancó y Maduro comenzó a enrolar fuerzas para una resistencia civil, un grupo civil armado que, según Maduro, pero sin duda son mucho menos, ya está constituido por 1,5 millones de personas. No hay duda que no llegan ni a la mitad ni a un cuarto de eso, pero hay milicias populares armadas en Venezuela dispuestas a defender el territorio. ¿Qué busca Donald Trump? Donald Trump buscaba que Maduro se arrancara. Esa parte ya no le resultó. Segundo, Donald Trump busca, y por eso ofreció una recompensa de $50 millones de la que ya hemos hablado, busca poder matar a Maduro en algún lugar con algún misil que salga de uno de estos barcos. Hasta ahora eso no ha sido posible, a pesar de que Maduro no está escondido. Se le ha visto en público
se le ha visto en las calles de Caracas y se le ha visto ingresar y salir del palacio donde funciona el gobierno. Esto ha llevado a Donald Trump a hablar de una conspiración contra Estados Unidos. Bueno, aquí se llegó a un acuerdo y de este acuerdo, la verdad, no estaba tal vez previsto el día que se llegó a este acuerdo, está saliendo ganador Rusia, puesto que Rusia se va a quedar con Ucrania, o al menos la parte de Ucrania que ya invadió, y además se va a quedar con la garantía de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN y se transformará en un estado política y militarmente neutro. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con este acuerdo que se tomó allí en Alaska? Y es que Vladimir Putin, como decíamos, va a obtener lo que quería, pero ya no es seguro que Donald Trump y Estados Unidos obtengan lo que buscan en Venezuela. Les salió bastante más difícil. Me dirán ustedes, sí, pero los países europeos siguen apoyando a Volodymyr Zelensky. No es un apoyo suficiente para combatir contra el ejército, la aviación y la armada rusa, sobre todo ahora que aparecen completamente unidos Rusia, China y Corea del Norte. Corea del Norte es un país muy pequeño, pero militarmente es una enorme fuerza. Por consiguiente, Trump ya está obligado a abandonar Ucrania y dejar a Zelensky con los líderes europeos. Se vuelca en Venezuela y su petróleo, que es una enorme riqueza. Pero China ya no necesita a Venezuela. Por consiguiente, no va a actuar en la defensa de Maduro, puesto que China ya llegó a acuerdos para abastecerse de petróleo a muy buen precio con Vladimir Putin. El pretexto de Venezuela es entonces combatir al narcotráfico, pero no nos olvidemos que Estados Unidos es el principal mercado de narcotráfico, en donde hay la mayor demanda de droga en todo el mundo. Es un país consumidor. Para terminar con un mercado, por supuesto que hay que atacar al proveedor, pero también hay que atacar al consumidor, de manera que si hay barcos que salen de Venezuela hacia Estados Unidos con droga, es también porque en Estados Unidos hay un mercado para esa droga que logra burlar a las autoridades, a la DEA, a la policía, etc., y que se realiza este mercado sin muchas dificultades. No digo sin dificultades, pero sin muchas dificultades. Este es un mundo de oferta y demanda. En la medida en que Estados Unidos deja de ser un país que está en la demanda de drogas, Venezuela perdería ese mercado. Hay que atacar la demanda y la oferta. Y Donald Trump está solamente amenazando a la oferta porque tampoco la ha atacado. Eso abre camino a la reflexión, eso abre camino al debate. Cuéntenos su opinión. Díganos aquí en nuestra página en YouTube lo que usted piensa sobre esto. Pónganos me gusta, comparta nuestro video y sobre todo, suscríbase. Que estén ustedes muy bien.